12 del día jueves, ya 6 de febrero de 2020, y hay muchos temas en las agendas informativas, como por ejemplo, pues lo que está ocurriendo con el caso de las reuniones de políticos con pandilleros. Anoche conocíamos de última hora que Arístides Valencia, quien fue ministro de Gobernación durante la administración del FMLN, anunciaba que ya estaba de regreso en El Salvador y que hoy se presentaría a los tribunales. Este es uno de los temas con más atención mediática en los últimos días, y a eso le sumamos la declaración que daba el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, cuando se presentaba en los tribunales, respecto a que hay un video, que en caso le ocurra algo, decía él, ese video va a salir y va a contar toda la verdad de lo que se movió en estas reuniones con pandilleros previo pues a las elecciones presidenciales que terminaron pues con el gane pues de Salvador Sánchez Serén. Una serie de situaciones que están ahí en las agendas y que bueno, hay que hacer un alto en el camino para dimensionar todo lo que está ocurriendo. Además hay un estira y encoge entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Por qué? El Ejecutivo dice que quiere 109 millones de dólares para modernizar a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada. Hubo un dictamen favorable en la Comisión de Hacienda para darle luz verde a este crédito, pero luego se retractaron los diputados y dijeron que regresara a la Comisión de Hacienda para seguir siendo analizado. El presidente de la República daba una conferencia esta semana y decía que sus ministros y sus funcionarios han dado todas las explicaciones pertinentes a los diputados, pero que aún así no le dan el aval para acceder a ese crédito. Vamos a poner algunos elementos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. El presidente de la República, Nayib Bukele, pide que se haga justicia contra los políticos que pactaron con pandilleros a cambio de ganar las elecciones presidenciales de 2014 y de alcaldes, consejos municipales y diputados de 2015. En este sentido, el mandatario dijo que respeta el trabajo que hace la Fiscalía General de la República en contra de políticos y exfuncionarios que buscaron un acuerdo económico con cabecillas a cambio de votos. En otro tema, es de mencionar que recientemente la Asamblea Legislativa retiró su apoyo al crédito de 109 millones de dólares para el Plan Control Territorial. Y ahora surgen más interrogantes. Algunos diputados de Arena y del FMLN temen que unos 25.9 millones de dólares del préstamo se inviertan en comprar tecnología de una cuestionada firma mexicana. Grupo Securitech Integral Security, una multimillonaria dedicada a la videovigilancia, confirmó esta semana que pagó los gastos del viaje en jet privado al viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna. Estos y otros temas son los que Manuel Burgos abordará en la entrevista de Hechos AM con los analistas que nos acompañan en esta emisión. Iniciamos así. Esta mañana vamos a conversar con Juan Carlos Fernández, decano universitario y amigo de esta casa, Red Salvadoreña de Medios, sobre todos estos temas que están en las agendas, como decíamos, en estos días y que definitivamente tienen mucha atención. Juan Carlos, buenos días, un gusto que nos acompañe aquí en este espacio. Buenos días, siempre un gusto acompañarlos. Bueno, comencemos con el tema de más atención en estos días, las negociaciones entre políticos y pandilleros. ¿Cómo que podríamos decir de este tema que obviamente tiene muchísima atención, considerando lo que ocurría anoche? Arístides Valencia, a quien se decía que estaba prófugo de la justicia, decía pues ya estoy de regreso en El Salvador y me voy a presentar a los tribunales. Arístides Valencia fue ministro de Gobernación y también señalado de estas reuniones entre políticos y pandilleros junto a Ernesto Mason, junto a Benito Lara, junto a una cantidad de gente que ahora pues están ya compareciendo ante los tribunales. Bueno, efectivamente este tema de las negociaciones de algunos personeros de los partidos, de los principales partidos políticos con pandillas, es un tema que se ha venido generando polémica desde hace muchos años, desde que se publicaron los primeros videos y salió a la luz las primeras pruebas de esta situación, y creo que es muy positivo que, aunque muchos años después, ahora la Fiscalía General de la República esté tomando cartas en el asunto. A la base de esto tenemos un delito grave que es la manipulación de las elecciones, y eso es una cuestión que mina la credibilidad del ciudadano en nuestro sistema electoral. Ya hay muchos que se cuestionan si no solo estas elecciones tuvieron ese problema, sino que otras elecciones, incluso en algunas municipalidades, pudiesen haberse presentado estas situaciones, y por lo tanto, como ciudadanos nos cuestionamos si las personas que supuestamente han sido electas lo han sido de manera clara y contundente. Y evidentemente esta es una cuestión más que viene a minar la ya muy baja credibilidad de los principales partidos políticos,
Pero si lo vemos desde el punto de vista electoral, esto es muy redituable para Nuevas Ideas, por ejemplo, ¿no? Esto es totalmente redituable para Nuevas Ideas e incluso podría ser redituable para otras agrupaciones políticas que puedan tratar de demarcarse o tratar de plantear un nuevo esquema de menor corrupción como parte de su plataforma electoral. Pero definitivamente el gran ganador de este tipo de situaciones es Nuevas Ideas, que incluso antes de esta situación ya se perfilaba como el ganador de las elecciones del próximo año. Exactamente, pero ¿qué decir de lo que está pasando con Arena y el FMLN, que están en medio de la tormenta y hasta ahora pues no se ve una reacción clara de lo que está ocurriendo? Por un lado aparece el FMLN diciendo nosotros no hemos negociado ni vamos a negociar con pandillas, y por el otro lado Arena dice yo apoyo a Ernesto Mason y apoyo a Norman Quijano en medio de todas las acusaciones que se están haciendo en su contra. ¿Es la reacción correcta? ¿Es, digamos, a nivel comunicacional el mensaje que tienen que enviar en este caso a los ciudadanos? Es una tormenta que ambos partidos están viviendo desde hace muchos años y evidentemente no logran capear esa crisis. La gestión de crisis interna de ambos partidos se ha demostrado muy deficiente. Sí me parece que la comunicación que hace su máxima dirigencia acuerpando a las personas que están involucradas no me parece la correcta. Creo que el mensaje que deberían de dar a la población es de que se van a respetar los procedimientos de las instituciones y por supuesto que van a apoyar en las investigaciones que se lleven a cabo. Pero sí hemos observado cómo inicialmente, particularmente en Arena, se habían desmarcado de esa situación. Ahora resulta que no, que sí había conocimiento del COENA de ese tipo de negociaciones. Habría que ver en el FMLN también la situación, pero es donde se gestó también la vilipendiada tregua, que al final el resultado fue unas pandillas todavía más fortalecidas. Entonces, sí hay un discurso, una gestión de crisis muy deficiente de ambos partidos, no solo en este tema puntual, sino que lo hemos visto en otros temas a los que han tenido que enfrentarse. No, definitivamente que el tema es grave si lo vemos electoralmente hablando, porque 2020 es un año preelectoral, un año en el que los partidos se supone se están preparando para el proceso que va a vivir El Salvador en 2021, pero con este tipo de situaciones se pone un poco cuesta arriba el lograr, digamos, captar la atención del ciudadano y por lo tanto lograr captar la posibilidad de que voten por ellos en algún momento, ¿no? Yo creo que la dirigencia de ambos partidos tienen claridad de que las elecciones del 2021 significarán una disminución importante tanto de diputados como de alcaldes en ambos institutos políticos. Yo esperaría que en consecuencia estuviesen desarrollando una estrategia más de mediano y largo plazo si es que su intención es sobrevivir como institutos políticos. Evidentemente, Nuevas Ideas tiene todas las condiciones para ganar las elecciones y es ahí donde también puede haber espacios para otras instituciones políticas que puedan incorporarse. Pero definitivamente estamos ante un escenario donde los principales contendientes actuales de Nuevas Ideas no logran rescatar o no logran mejorar su imagen. De hecho, cada mes que pasa aparece una nueva crisis que les afecta y la credibilidad de ellos está por los mínimos. Basta ver cualquier encuesta de universidades o de otras instituciones dedicadas a ese rubro, donde tanto los partidos políticos como la Asamblea Legislativa siempre están al sótano de las preferencias de los ciudadanos. Si lo vemos el tema de las negociaciones entre políticos y pandillas, leíamos el documento donde la Fiscalía General de la República pues argumentaba lo que estaba ocurriendo con el tema de estas reuniones. Ellos documentaban que desde el año 2003 tienen datos de que se vienen dando, digamos, estas reuniones desde el año 2003 y estamos a 2020. Son 17 años en los que se supone que podrían haber ocurrido todo este tipo de reuniones en las que se manipulaba elecciones. Una situación que a mí me parece pues que es muy grave porque podemos ver ahí la incidencia que puede llegar a tener en determinado momento, digamos, estos grupos en la vida política del país. Es que precisamente ese es el tema que demuestra la gravedad de estas situaciones, es la confianza que el ciudadano tenga en el sistema electoral, no porque el sistema electoral per se haya fallado, sino porque los partidos políticos, principales actores de este sistema, se prestaron a una serie de actividades totalmente ilícitas, porque así lo marca nuestra legislación, que pudiesen haber obtenido un gane o una derrota en algunos casos que no estaba planteado así por la población. Al final,
muchos ciudadanos, puede ser a partir de todos los señalamientos que han surgido, tuvieron que votar por un candidato o un partido que no era el de su preferencia, o limitarles el derecho a voto a algunos ciudadanos. Eso es terriblemente grave para nuestra democracia y por lo tanto me parece adecuado que a la Fiscalía, aunque se haya tardado algunos años, ahora esté actuando en consecuencia, porque lo importante es, si queremos tener un sistema democrático sólido, es garantizar que las elecciones se lleven con total transparencia y se le permita a los ciudadanos ejercer su voto según sus preferencias. Se une pues a nuestra conversación de esta mañana Eduardo Escobar, él es parte de Acción Ciudadana, también una persona que siempre colabora con nosotros en el análisis de estos temas. Eduardo, buenos días, una accidentada mañana de jueves. Buenos días, sí, en la autopista Comalapa hay un cuádruple accidente, entonces está el tráfico colapsado esta mañana, así que las disculpas. No, pero qué bueno que puede acompañarnos en este espacio. Estábamos hablando sobre las reuniones de políticos con pandilleros, que es uno de los temas que más acapara la atención en estos días. ¿Cómo ven ustedes desde Acción Ciudadana lo que está ocurriendo con estos temas? Las reacciones de los partidos e incluso los señalamientos que se hacen contra personas que han tenido influencia importante en la vida política del país. Bueno, en primer lugar, lo que nosotros destacamos es que al fin se procedió judicialmente contra aquellas personas que están involucradas o presuntamente involucradas en conversaciones con pandillas. Y nosotros somos de la creencia que tiene que ser el sistema de justicia, la Fiscalía, la que logren determinar o hacer evidente el grado de responsabilidad que tiene cada una de estas personas, porque creo que no podemos generalizar que todos los políticos que pueden estar involucrados en este tema tienen una misma responsabilidad, porque más de alguno tuvo que ver con alguna reunión para que dejaran ingresar al equipo de campaña a un territorio, por ejemplo. Pero ¿cómo ve usted la reacción, Eduardo, del presidente de la República cuando dice este quizás es el delito más grave que se ha cometido desde el conflicto armado en El Salvador? Es que es algo grave, o sea, cuando estamos hablando de grupos criminales sentados, negociando, discutiendo temas de país con la política, eso es sin duda complicado. Pero creo que, con lo que decía, determinar el grado de responsabilidad y también el involucramiento de otras personas que esperamos también que la policía proceda y la fiscalía contra otras personas que están vinculadas en este tema, que por el momento no han sido imputadas de ninguno de estos cargos. Y, o sea, el punto acá es, esperamos que sea pareja la aplicación de justicia, que sea el órgano judicial que determine la responsabilidad, el grado de responsabilidad de cada una de estas personas. Y creo yo que lo más importante es el tema del el aprendizaje que como sociedad debemos de tener, y también los partidos políticos, o sea, porque esto de nada sirve que tengamos una sentencia, una condena para ciertas personas, pero que como sociedad no entendamos y que los partidos no terminen de entender que este tipo de prácticas deben de ser excluidas de la política. O sea, esto de sentarse y negociar con estos grupos criminales. Y esto también nos debería llevar a que como sociedad, a todas las personas que se les ha imputado esto, pese a que puedan ser absueltos en un juicio, pero no deben de estar en política ya. Porque lo que sí es cierto, y esto es lo que evidencian videos, audios, es que se sentaron y se reunieron. Esas personas no deberían de seguir en política, ya no. O sea, creo que como sociedad debemos de avanzar en ese sentido, de ir depurando la política. Y esto creo que es una buena causa para comenzar a hacer esta depuración. Ahora bien, pero ¿cómo evalúan ustedes la reacción del alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, que decía de que, bueno, él aceptaba lo de las reuniones, ya lo había dicho incluso en televisión abierta, de lo que había ocurrido en ese momento, aparece como un político bien evaluado, pero también da un giro de timón cuando dice, miren, en caso de que me pase algo, hay un video donde yo cuento todo. Y estamos hablando de una persona que aparece muy bien evaluado en los sondeos de opinión en cuanto a políticos de derecha en El Salvador. Sí, en efecto es el político de derecha mejor evaluado, pero evidentemente si él está planteando que ha grabado un video donde lo cuenta todo, donde en sus palabras es toda la verdad, es evidente que hay una serie de acciones o de hechos que se han presentado, que no están presentados al público. Esperaría que como mínimo durante el juicio que se le plantee pueda revelarse todas esas situaciones que él manifiesta son la verdad, y al final lo que nos demuestra es que pueden haber todavía situaciones más escabrosas en las negociaciones que hicieron,
con estos grupos criminales. Definitivamente todos los personeros involucrados no deberían de seguir participando en la política, afectan enormemente a sus institutos políticos. Veamos incluso la postura del diputado Norman Quijano. Creo que lo idóneo es que él hubiese renunciado voluntariamente al fuero y no esperar que la Asamblea se lo quite. Eso ya demuestra que hay una situación en la que no se acepta que hubo un posible cometimiento de delito. Pero ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, la reacción de Arena y el FMLN en la Asamblea Legislativa en cuanto el tema de Norman Quijano? Dice, vamos a esperar hasta el día lunes para leer todo lo que tiene que ver con este proceso de quitarle el fuero o no. Y en determinado momento dice el FMLN, nosotros vamos a votar si en determinado momento encontramos algún elemento que consideramos pudiera ser irregular en el comportamiento que pudo haber tenido Norman Quijano en algún momento. ¿Cómo ven esto? Porque el mensaje que le están mandando al ciudadano, al elector, es nefasto, ¿no? Era lo que se esperaba. Yo no esperaba otra reacción de los partidos políticos. Era eso, o sea, el sistema se autoprotege, los partidos se van a autoproteger para no salir más afectados, pensando también que estamos a casi un año de la elección legislativa municipal. Entonces, a mí no me sorprende que dijeran esto. Y recordemos que en el país siempre tenemos este discurso, cada vez que se le imputa un delito a un político, se dice hay persecución política. Lo mismo pasó con el FMLN con Arena, con el tema de Francisco Flores, se dijo una persecución política. Lo mismo pasó con el FMLN, con Mauricio Funes, es persecución política. Con Sigfrido Reyes. Con Sigfrido Reyes se ha dicho lo mismo. Ahora se está diciendo que hay una persecución política contra Norman Quijano. O sea, ese es digamos, como la plantilla de discurso que ya tienen los partidos y que, no debe de sorprendernos. Por eso hago el énfasis en que estos casos dependen del trabajo de la Fiscalía, de la investigación, de cuán profundos y cuán fundamentada esté, y depende también de la imparcialidad del órgano judicial. Eso es lo que esperaríamos que como sociedad que funcione este sistema de justicia para determinar al final la verdad. Porque yo creo que si bien podríamos tener un beneficio como sociedad retirando a todas estas personas de la política, y los que todavía no sabemos que están vinculados, o sea, tendrían que salir, pero también vamos a conocer la verdad de los hechos, porque hay cosas graves que se han dicho, que han sucedido, como el tema de mover índices de homicidio. O sea, esa es una cuestión sumamente delicada que si pasó, y que obviamente en el juicio y las pruebas de la Fiscalía van a determinar si esto es cierto, pero como sociedad debemos de saber eso, o sea, si pasó realmente esto, que los políticos tenían tal poder de manipular a las pandillas para que incrementaran o disminuyeran los homicidios según la necesidad electoral de un partido. Entonces, eso, conocer la verdad está en el fondo también de qué es lo que ha pasado realmente en este tema. Bueno, cuando le preguntaban al presidente, él hablaba de esto y decía, como le mencionaba, que era uno de los temas más graves, pero incluso él en un tuit ponía 1000 veces malditos, ¿no? Por lo del tema de la negociación de los homicidios, porque decía que se habían negociado votos con sangre. Esta es una situación un tanto complicada también, el mensaje que se está enviando, ¿no? No, definitivamente es un mensaje que ha sido criticado por algunos sectores políticos, pero también tenemos que comprender que buena parte de la población compra ese mensaje, lo siente en carne propia. No es justificante, evidentemente, pero las pandillas se han ensañado con toda aquella población de bajos recursos. Los crímenes han sido muy atroces y por lo tanto ese mote de malditos suena muy, muy creíble en mucha parte de la población. Incluso hay quienes se alegran cuando hay pandilleros asesinados. Hemos llegado a esos niveles precisamente por la forma en la cual los pandilleros actuaron contra la sociedad y orillaron al país a esa situación. Obviamente es un mensaje que el presidente también lo ve con miras electorales. Recordemos que todo lo que se plantee en este año tendrá cierto objetivo electoral, pero sí es un discurso que la buena parte de la población lo compra, precisamente por la victimización a la que ha sido sometida por las pandillas. Han sido grupos realmente que han trabajado de una forma muy brutal en contra del tejido social del país.
No, definitivamente que este es un tema espinoso y para algunos este es el vaticinio de que puede haber una sacudida importante en las elecciones de 2021. Eduardo, ¿cómo lo ven ustedes desde Acción Ciudadana? Si esto puede ser, digamos, que se incremente la caída o se acelere la caída del FMLN y Arena como fuerzas políticas importantes en el país. Antes de contestar eso, solo quería hacer alusión a la pregunta anterior, claro. El tema del presidente. A veces en política creer en estas reconversiones es imposible. O sea, que el presidente ha estado dentro del FMLN y no haya dicho nada antes cuando pasaban estas cosas y él estaba dentro del partido. O sea, esas reconversiones así milagrosas y que de repente ahora me doy cuenta que mi partido hacía esto, digo, eso hay que ponerlo también en observación, o sea, eso. Y lo otro es que también esperaríamos ese mismo comportamiento del presidente con 2 funcionarios de su gabinete que han sido señalados por el periodismo de investigación, que han participado también en conversaciones con pandillas. O sea, y ahí también esperaríamos que la Fiscalía tome cartas en el asunto si estas personas en realidad están involucradas, como lo señala un medio digital. O sea, porque aquí el punto es parejo, o sea, tendrían que ser todos los implicados de todo tipo de partido político o del gobierno, que deben de ser investigados y al final llevados a un proceso judicial. Ahora, con el tema del impacto electoral, sin duda esto va a tener un impacto mayor que creo que podría haberse aminorado para los partidos si ellos adoptaran otra respuesta con estos casos. O sea, pero la respuesta que están dando de que lo apoyamos, eso les resta credibilidad y les resta apoyo electoral. Es que justamente de eso hablábamos también con Juan Carlos. La reacción que ha tenido Arena es: nosotros apoyamos a Ernesto Mason, apoyamos a Norman Quijano y esperamos que salgan bien librados de este proceso. Y el FMLN dice: el FMLN nunca ha negociado ni va a negociar ni hoy, ni mañana, ni pasado con pandilleros. Y decíamos, el mensaje que se está enviando al elector y al ciudadano, pues es un mensaje un tanto complicado, ¿no? Es que al final, si ellos reconocen responsabilidades y lo dejan todo a que el órgano judicial verifique, compruebe y al final sentencie o castigue a quien esté involucrado, esa es la actitud que ellos deberían de tomar. O sea, que al final se sepa y prometer o tener un propósito de enmienda como instituto político de que este tipo de situaciones no van a volver a pasar. Yo creo que eso tendría un costo político menor que lo que está pasando en este momento, porque la población, ya como lo decían, por el tema de pandillas, tiene una aversión, un rechazo al tema. Y si yo todavía vengo y protejo y me pongo del lado de quienes están involucrados en esto, o sea, también eso es un mensaje que la ciudadanía no ve con buenos ojos. No se trata tampoco de que salgan en la plaza pública y los quemen en la hoguera, porque no es eso tampoco el punto, pero sí, distanciarse del partido de estas responsabilidades que evidentemente por las pruebas hay contra estas personas. Ese es el comportamiento que deberían de tener, bajo la lógica de tener un menor impacto en la confianza de la ciudadanía. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial en nuestra conversación, vamos a regresar, vamos a hablar de otro tema que está en las agendas, la interpelación de 2 funcionarios del gabinete de gobierno. De eso hablamos cuando regresemos aquí en Hechos AM. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con Juan Carlos Fernández y con Eduardo Escobar. Estamos abordando diferentes temas que están en las agendas mediáticas en estos días. Otro de los temas de los que se está hablando mucho es la interpelación a la que va a someter la Asamblea Legislativa a 2 funcionarios del gabinete de gobierno. Hablamos del presidente de ANDA y de la ministra de Salud. Ustedes recordarán el problema que se dio con el agua días atrás, pues los diputados han decidido someter a los 2 funcionarios a una interpelación. La palabra interpelación no sonaba tanto en la Asamblea Legislativa desde el año 97, cuando ustedes recordarán que se sometió a un proceso de estos a Roberto Orellana Milla, quien era presidente del Banco Central de Reserva, cuando se dio el caso de Fincepro-Incepro. Pues ahora, una vez más, se va a hablar de interpelación, pero esta vez por la crisis del agua. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? Algunos partidos dicen, miren, esto no es nada más que un show político que al final no va a resolver el problema por el que digamos, está cuestionando a los funcionarios, el tema del agua. ¿Qué piensa usted, Juan Carlos? Bueno, reconozcamos que la interpelación es un mecanismo legal
que está diseñado precisamente para la rendición de cuentas de los funcionarios. Ahora bien, dado el contexto en el que nos encontramos, sí creo que tendrá poco impacto en la solución de la problemática que nos atañe. Sí, también hay que reconocer que tanto el presidente de ANDA como la ministra de Salud no dieron las declaraciones más adecuadas cuando se estaba planteando el problema. El mismo presidente de la República salió a reconocer esa situación, pero el problema del agua es de tan larga data, no podemos achacarlo a que es una cuestión nueva, pero deben de comenzarse a tomar ya las acciones para resolverlo, porque estamos hablando de la salud pública. Y sí, el agua estaba contaminada, hubo un problema obviamente de calidad, de verificación de la calidad, que pudo haberse detectado más rápido, y también las declaraciones del presidente de ANDA tuviesen que haber ido en otro camino. Obviamente aquí estamos entonces ante una situación que mediáticamente se manejó muy mal y ha tenido como consecuencia esta interpelación. Como digo, los diputados en realidad tendrían otros mecanismos para mejorar la gestión. Uno de esos es la aprobación de la ley para la gestión del recurso, que tiene también años en la Asamblea, y lo que debe de evitarse es precisamente que esto se convierta en un show político, que es lo que parece es que definitivamente hubo muchas versiones de una misma situación. Por un lado se dijo la proliferación de algas en la zona de donde se trae el agua para el Gran San Salvador. Luego se dijo que si servía el agua, pues se podía consumir. Eso fue lo que dijo la ministra de Salud. Comunicacionalmente hablando, pues sí se cometieron muchos errores en este tema, y que ahora pues llevan a que los diputados hablen de una interpelación. Pero políticamente hablando, digamos, ¿es válido este procedimiento? Sí, yo creo que habría que, a lo que decía Juan Carlos, agregar que se le citaron 2 veces a la Comisión de Salud, si no estoy equivocado, y Medio Ambiente, no me recuerdo si esta comisión era, y no comparecieron estos funcionarios, o sea, 2 veces. Entonces ya eso, sin duda, también hay que ponerlo en la balanza de por qué la interpelación, porque como bien lo decía Juan Carlos, tienen que llegar a rendirle cuentas a la Asamblea de qué es lo que pasó, qué es lo que se puede hacer, o sea, cómo está la situación del tema del agua, junto con estas declaraciones. Yo creo que va a ser un show político dependiendo de lo que ahí se quiera indagar y cuál sea, digamos, el enfoque que tome la comisión. O sea, si al final esto simplemente va a ser un pulso de poder para demostrarle al Ejecutivo que tengo poder y puedo sentar a tus funcionarios, eso creo que sería un objetivo muy básico y que se prestaría para el tema del show. Pero si en realidad hay un interés de que esto que ha pasado pueda abonar a la discusión, por ejemplo, de la aprobación de la ley de aguas, hacer un recomendable al presidente de la República que tome medidas en X sentido por el tema del agua, creo que si va por esa vía la actividad de la comisión, ahí ya no nos podemos distanciar de un show político, sino que es un ejercicio real y serio de las competencias de control político para beneficio colectivo, porque esto es una de las atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa, el interpelar a los ministros, presidentes de autónomas, cuando hay algún tema de interés nacional. Pero una de las interrogantes es, ¿la Asamblea Legislativa ha hecho lo que le corresponde para resolver los largos problemas que hemos tenido con el servicio de agua potable? Porque esa es otra interrogante válida, ¿no? Sí, es que yo creo que no son temas excluyentes y tampoco creo que uno tiene, porque no suceda uno, lo otro no es válido. O sea, ¿es válido que la Asamblea interpele a los ministros o a los funcionarios? Sí, es válido. Pero si nos vamos al otro punto, ¿la Asamblea ha cumplido con las regulaciones en la materia? Obviamente que no, porque tenemos ahí el tema de la ley de aguas. O sea, desde 2006 está esa normativa en estudio en la Asamblea Legislativa. Imagínense cuánto ha pasado desde 2006 hasta 2020 y todavía ni siquiera hay pues ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de avance que podríamos decir es un avance considerable en la discusión de la normativa. Pero decíamos, esto se viene a sumar a un problema que prácticamente le estalló en las manos, en este caso al presidente de ANDA y a la ministra de Salud, ¿no? Así es, en efecto hay una cuestión en la que ambas partes tienen la razón, ¿no?
Por una parte, en efecto, la Asamblea Legislativa tiene la potestad de interpelar a los ministros, eso no hay ninguna duda, pero también tiene la obligación de legislar sobre un recurso que se ha demostrado ser fundamental no solo para la vida humana, sino que para el desarrollo del país mismo. Y por lo tanto no es excluyente tampoco la gestión que se esté haciendo en ANDA, sobre todo sobre la calidad del producto que sirve. Más allá de que las declaraciones fueron desafortunadas de ambos funcionarios, lo importante al final es la calidad del agua y la cobertura que se tiene para la población más necesitada. Creo que ahí es donde debería de centrarse, y si esta comisión que se ha formado para interpelar a los ministros precisamente tiene ese enfoque de solución de los problemas, es bienvenido. Pero si en efecto al final lo que se busca es una demostración de quién tiene el poder, en realidad no abonará a nada, y es más, creo que resultará contraproducente para los partidos políticos. Mire, hablando de la Asamblea Legislativa, hay otro tema también que está generando choques entre el Ejecutivo y el Legislativo. Recordemos que el Ejecutivo le pidió 109 millones, o le pidió el aval para negociar 109 millones con un organismo financiero internacional a la Asamblea Legislativa. El tema ha estado en discusión en la Comisión de Hacienda durante un buen tiempo. Hay un dictamen favorable, pero luego no hay una aprobación y tiene que regresar a la comisión el expediente. ¿Qué piensan ustedes de todo esto que está ocurriendo con el tema? Porque Arena primero había dicho que estaba de acuerdo, luego dice no te voy a dar un cheque en blanco, incluso el presidente del partido Arena, Gustavo López, decía no le vamos a dar un cheque en blanco al presidente de la República. ¿Qué piensan de esto, de este tema que también pues pone en perspectiva las relaciones entre estos dos órganos de Estado? Bueno, hay un tema de control presupuestario que debe de ejercer la Asamblea Legislativa a toda iniciativa que presente el presidente de la República. O sea, obvio que la Asamblea debe ejercer ese control. Aquí el tema es si los argumentos de la Asamblea Legislativa para no aprobar estos fondos tienen o no tienen validez. O sea, ese es creo que el fondo del asunto. Porque recordemos qué es lo que pasaba con unos fondos precisamente para el tema de seguridad hace unos meses. No sé si recuerdan cuando estaba lo del tema de la aprobación del presupuesto. Sí. Que se le citó en muchas ocasiones al ministro de Hacienda y al ministro de Seguridad para que detallaran y ampliaran los gastos que se iban a realizar con esos fondos. Hasta que hubo de alguna manera en la Asamblea Legislativa claridad del destino de los fondos, hasta ahí se logró esa aprobación. Entonces, digo, si al final, y volvemos al mismo tema, se trata de que no hay la suficiente justificación del destino de estos fondos, si hay dudas de para qué se van a utilizar, porque lo que se oye a veces es un tema de utilización con fines electorales, más que ya viene la elección, entonces está ese riesgo. Pero habría que ver si ese tipo de razones son las que están deteniendo la aprobación o si también estamos en presencia de un pulso de fuerza. Si es eso, digo, eso no es conveniente para el país, para los partidos políticos, para la Asamblea ni para la Presidencia de la República, estar en ese pulso, medición de fuerzas. Eso creo que no es conveniente. Digo, si la Asamblea tiene objeciones, pues lo más sano es hacerlas totalmente públicas y transparentes, cuáles son las objeciones que tiene con estos fondos y dejarle pues ya la responsabilidad al presidente que termine de explicar lo que considere la Asamblea que debe de explicar. Pero si vemos, digamos, el tema ante la opinión pública, ¿no consideran ustedes que el presidente le lleva ventaja a los diputados? Considerando, bueno, lo que se ha estado diciendo en estos últimos días. Enero fue uno de los meses menos violentos con relación a la firma de los acuerdos de paz. Decía, enero registró pues una baja considerable en el número de homicidios y hasta ahora pues se ha dicho el plan control territorial ha funcionado. Esto obviamente tiene, digamos, un impacto directo en la vida del ciudadano y hasta cierto punto, digamos, le da la razón al presidente cuando dicen, bueno, hay que darle los fondos para que continúe esta baja en el tema de los hechos criminales, porque hay una batalla que se libra en la Asamblea, pero la otra es la que está, digamos, ante la opinión de los ciudadanos. Es que en el tema de gestión de la seguridad es donde, desde mi perspectiva, el gobierno puede plantear sus principales logros. Y ahí es donde la Asamblea Legislativa está en una situación totalmente de perder-perder. ¿Por qué? Porque si aprueba o apoya al gobierno a través de la aprobación de los préstamos, el gobierno fácilmente puede capitalizar eso como una victoria.
Y de la misma forma, si la Asamblea no aprueba, el gobierno fácilmente lo establece como un obstáculo que pone la Asamblea Legislativa al mejoramiento de los indicadores de seguridad. Entonces la Asamblea está en una situación en la cual cualquier situación que haga no le rendirá los créditos esperados a los partidos políticos, sino que será el gobierno quien capitalice tanto las victorias como las derrotas. Y evidentemente el gobierno tendrá en cuenta que en el 2021 habrá una nueva recomposición en la Asamblea Legislativa y por lo tanto incluso pareciera que a veces las actitudes de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa denegando el apoyo le sirve más al gobierno. Es una cuestión en clave electoral evidentemente y en efecto a la Asamblea Legislativa lo que le corresponde es, si tiene objeciones para aprobar los préstamos, que lo diga claramente ante la sociedad, porque si eso se lo guarda, lo que aparenta ser es que está en contra de los planes de seguridad. A esto se añade el tema de las negociaciones con las pandillas, que no puede desligarse, y por lo tanto, repito, la Asamblea está en una situación en la que cualquier situación que haga suele perder frente a la capacidad mediática que tiene la Presidencia de la República. ¿Cómo ve usted el tema, Eduardo? No, concuerdo con lo que dice Juan Carlos. Aquí es la capacidad de comunicar lo que está haciendo la diferencia. O sea, si los partidos le dicen a la ciudadanía, estos son nuestras objeciones por estas razones a la aprobación de estos fondos, y lo que buscamos es garantizar la transparencia y un uso adecuado de los mismos para que usted reciba los beneficios, eso creo que podría tener algún impacto positivo en la opinión pública. O sea, que la Asamblea está haciendo el control presupuestario desde una óptica de garantizar el efectivo y correcto uso de los fondos. No un tema de bloquear al Ejecutivo o peor aún, parecer que estoy en contra de los planes contra la delincuencia. O sea, eso es todavía peor. Pero ahí, en ese punto es donde falla la comunicación de los partidos políticos. O sea, no lo logran comunicar bien y aparte, obviamente el presidente tiene una capacidad con un tuit de hacer destrozos en la imagen de los partidos políticos. Entonces, eso digo, y desconozco si dentro de los partidos habrán ya tomado medidas de cómo contrarrestar estas posiciones del presidente de la República, cuando con un tuit puede baratar un discurso de un partido político. Pero digo, aquí lo que le ayudaría, y siempre nosotros señalamos esto, que más transparencia, más claridad en las cosas, pueden ayudar a que la ciudadanía entienda qué es lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Me gustaría que cerremos la entrevista hablando sobre el proceso electoral 2021. Ya el Tribunal Supremo Electoral ha dicho que necesita cerca de 55 millones de dólares para organizar y desarrollar este proceso electoral. Todavía no se define el presupuesto para el voto en el exterior, pues se pretende que los salvadoreños que están fuera del país voten en la elección de, en este caso, de diputados. Hasta ahora solo se había hecho para la elección presidencial y vemos ahí una serie de situaciones. De hecho, ustedes ayer, Eduardo, daban una conferencia donde hablaban ya de las preocupaciones que genera el hecho de que todavía no haya un presupuesto ya establecido para organizar el proceso electoral, y considerando que si hablamos en materia de organización, lo que queda es un tiempo relativamente corto para un proceso electoral que hasta cierto punto es muy complejo. Sí, el día de ayer las organizaciones que somos parte de la Plataforma Ciudadana Electoral señalábamos básicamente dos problemáticas. Uno, la falta de reglas claras todavía, de regulaciones sobre algunos aspectos del proceso electoral. Voto en el exterior, por ejemplo, el tema de si se va o no usar tecnología en la mesa para el escrutinio. O sea, sí. Eso es un tema que para nosotros es preocupante porque recordemos que hay elección parlacen, Asamblea Legislativa, consejos municipales, entonces volverá muy complejo el sistema de lista abierta de nuevo el escrutinio. Entonces nosotros somos de la idea que tiene que haber un apoyo tecnológico y de hecho el tribunal ha presentado un par de modelos de cómo se podría solventar esto, pero el punto es no hay regulaciones todavía sobre algunos aspectos del proceso que nos parece deben hacerse. Y ya vence el plazo, el 27, 28 de febrero vence el plazo de reformas. De los cambios, y también de los cambios de domicilio también se vence. Sí, y el calendario electoral ya está corriendo.
Y lo otro que señalábamos es la falta de aprobación del presupuesto. Ya hay un primer mensaje de la presidencia por medio del ministro de Hacienda que parece que no se va a aprobar el presupuesto tal cual lo ha presentado el tribunal. Él hacía unos señalamientos que por qué se han inflado los salarios. Entonces ahí creo que habría que el tribunal explicar con mayor detalle a qué se debe, porque recordemos que hay más obligaciones para el Tribunal Supremo Electoral. O sea, está el tema de, y esto entendemos que va en el presupuesto, el tema de tecnología. O sea, el costo que tendría implementar tecnología en mesa va contemplado ahí, con el agregado de que no solo es para esta elección, sino que según lo que el tribunal nos expresó en una presentación de la tecnología para mesa, esta inversión sería para 3 o 4 elecciones. O sea, en este momento se asumiría el costo alto de comprar la tecnología, pero implicaría su uso en varias elecciones. Entonces, esas son las dos cosas que nos preocupan, la falta de reglas todavía en algunos aspectos y el que no hay presupuesto. Juan Carlos, ¿qué dice usted sobre todo lo que se está diciendo del tema electoral y también el centro del debate en cuanto al voto en el exterior, que es otro punto de que ha estado en las agendas en estos últimos días? Este tema, como muchos otros, se ha dejado a última hora. Ha habido suficiente tiempo para hacer las regulaciones pertinentes, pero lamentablemente no ha sido así. Tanto que el tiempo ya juega en nuestra contra. Evidentemente la complejidad del conteo en nuestro proceso de elecciones, particularmente en el caso de los diputados nacionales y para el Parlacen, vuelve necesario el uso de la tecnología. Y ahí es donde entran en juego una serie de cuestionamientos, porque la tecnología puede ser hackeada. Si solo nos vamos a ese proceso, obviamente deberíamos de tener un sistema que permita a la tecnología como una herramienta para el conteo de votos. Creo que eso es prudente. En el caso del voto del exterior, es fundamental garantizar ese derecho a nuestros compatriotas. A la base creo yo que está cómo es que va a ser la modalidad de ese voto. Si es por un mecanismo completamente electrónico que tiene sus pros y sus contras, o por el mecanismo que se ha venido haciendo, el postal, que además también ha reflejado una baja participación y los costos son altos. Entonces sí es una cuestión que nuevamente queda en manos de los diputados, el tiempo no se ha cumplido, las elecciones están a la vuelta de la esquina y el Tribunal Supremo Electoral con justa razón también está nervioso cuando las reglas del juego no se plantean con la suficiente antelación. Muy bien, bueno, estos son algunos de los temas que están en las agendas mediáticas en estos días y hemos tratado pues, de hacer un pequeño análisis de todo lo que está ocurriendo. Gracias a nuestros invitados, Eduardo Escobar, gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí, Eduardo. No, gracias y siempre a las órdenes. Gracias también a Juan Carlos Fernández. Gracias, un gusto. Les deseamos que tengan un buen día. Vamos a una pausa, cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos.